Bienvenidos al ciclo de divulgación a los 45 años del Colmich en el marco del aniversario 45 de la fundación del Colegio de Michoacán, a los 450 años de la fundación de la ciudad de Zamora y a los 200 años de la ampliación del estado de Michoacán. Queremos empezar dando un especial agradecimiento a las instituciones que apoyan este ciclo de divulgación. Para empezar, al Ayuntamiento de Zamora, al Centro Regional de las Artes de Michoacán, a la Fundación MERSA y a la Sociedad Mexicana de Estadística y Geografía, Corresponsalía Zamora, Alfonso García Robles. Muchas gracias por su asistencia, por su contribución. Sin ustedes no sería posible estos eventos. Vamos a presentar a nuestro expositor. Como se podrán haber dado cuenta, la charla se llama Jacón y Zamora, antecedentes históricos de una conurbación. Es impartida por el doctor Francisco Miranda Godínez, aquí presente. Bienvenido. Les voy a dar una breve semblanza del doctor. Él es licenciado en Teología y doctor en Historia por la Universidad Gregoriana de Roma. Es fundador del Colegio de Michoacán, así como de los Centros de Estudios Históricos y de Estudios de las Tradiciones. Y actualmente es profesor investigador jubilado del Colegio de Michoacán, pero se encuentra activo en temas de investigación de su interés, entre los que algunos que podemos mencionar son lengua, cultura y tradiciones del mundo amerindio, creencias, prácticas e instituciones religiosas, el Gran Michoacán, origen y primera expansión, entre otros temas. Y bueno, es autor de diversos artículos, capítulos de libros, reseñas y textos. Entre algunos de sus publicaciones se encuentran los libros Yurecuaro y La Virgen de los Remedios, origen y desarrollo de su culto de 1521 a 1684. Entonces, damos inicio a la conferencia, doctor, y el tiempo es todo mío. Evidentemente, yo tengo una enorme gratitud con la ciudad de Zamora, que me acogió prácticamente y me ha cobijado toda la vida. Llegué acá de 11 años, así que yo recuerdo desde que soy nativo, pero nada más guardo las cosas que no se pueden llevar a otra parte. La charla que me han pedido que haga sobre lo que estamos celebrando en la ciudad de Zamora, que son 450 años. Yo quise verla en una proyección en lo que considero que va a ser el desarrollo de esta comunidad hacia lo que parece ser que es incontenible, que es la conurbación ya con Jacón. Entonces, averiguar los orígenes de estas comunidades, entender sus diferencias, ver las perspectivas que podemos esperar para un futuro, tratando de que no sean caóticas las situaciones que vivamos, va a ser un poco la intención de mi charla. He venido trabajando el tema de Jacona, al que se agrega el tema de Zamora, antes que Zamora fue Jacona. Desde hace más de 60 años ya ahora, porque que trabajaba mi tesis doctoral sobre Vasco de Quiroga, fui reuniendo cuanta noticia fui encontrando, me dediqué a eso, los archivos en donde pude trabajar. Entonces, cuando llego de regreso ya, después de una ausencia de unos 7 años en Europa, me encuentro con un gran aficionado a la historia que fue el licenciado don Arturo Rodríguez Cetina. Y de inmediato busqué yo su amistad y tratando de ayudarle con los documentos que yo traía a reforzar la idea poco aceptada de que Zamora se hubiera fundado en 1574. Porque sería debido a una celebración muy apoyada por el obispo auxiliar de aquellos tiempos, un zamorano, un Salvador Martínez Silva, y la comunidad, que era pequeña,
había hecho la fiesta de todos los siglos. Se habían vestido niños de soldaditos y habían aparecido niños y todo lo que toca esto. Entonces, para quien vivieron aquellas circunstancias, era casi imposible que les cambiaran la fecha. Habían celebrado el centenario, decían, con que no se fundó cuando nosotros creímos y no le están cambiando. Entonces, esta capacidad que el licenciado Rodríguez Cetina, sin ser historiador, tuvo de compilar información y sostener su tesis basado en documentos, va a ser una innovación y va a ser, como digo, algo que va a provocar ahora sí que odios mortales de aquellos que niños ya habían crecido y llegado a la vida adulta. E inclusive hubo una cantidad de publicaciones por un periodista Magaña que estaba pues muy empeñado en sostener sus sueños infantiles. Hay que entender este tipo de detalles. Entonces, lo que yo pude aportarle al licenciado Rodríguez Cetina fue la base de una amistad que él me honró. Finalmente, aquel acervo de documentos que él había conseguido para escribir su libro sobre Zamora, que es este tipo de libro, va a tener en mí un joven interlocutor y él va a crear la confianza al grado de que cuando él muere, todo el acervo documental que había conseguido para escribir Zamora y la otra parte de ese estudio, que es el libro sobre Jacona y Zamora, van a tratar un poco de buscar el refugio de alguien como un historiador para que se sigan trabajando. A partir de ese momento yo me quise prometer algún día escribir la monografía de Jacona. Y es tiempo que, a pesar de que ha transcurrido tanto, como es desde antes de la fundación del Colegio en Michoacán, todavía no llego a ponerle fin a seguir un poco documentándolo. Y por eso quiero ahora aprovechar la paciencia de ustedes para exponerles un poco lo que yo pienso de esta relación que estamos viviendo. Como dentro de los temas que me tocó trabajar como investigador del Colegio en Michoacán, uno de ellos fue el origen del mestizaje, que finalmente es en lo que nos hemos convertido los mexicanos. Todavía presumimos el ojo azul y la piel blanca a cuenta de que nuestros antepasados eran españoles. Pero luego aparece algún familiar nuestro con risitos y color un poco más oscuro. Y aparecen muchas cosas. Y tenemos la riqueza, por tanto, de un mestizaje que se ha venido consolidando a través del tiempo y que nos lleva realmente a ser orgullosamente descendientes de todas las razas. Tenemos el contenido de las razas originarias. España no era ningún tipo de laboratorio de clase única. Las invasiones de todo tipo, del norte, del sur, de todas partes. Es la humanidad. Entonces la pretensión de pureza, pues, sobre todo para los mexicanos, está totalmente fuera de este. Y sobre esa base, pienso yo que nuestra región tiene esa gran fortuna. Y la gran fortuna es que esto se puede documentar, dado que quedo doctorandos de Centro de Estudios Históricos en Figura y de otros centros. Yo les quisiera sugerir que este tipo de temas muy locales, que han sido un poco la meta que nos fijamos desde el principio en el Colegio Michoacán, conocer el grano de nuestras historias y darle, como visuales, un carácter universal a lo local. Entonces, hay mucha información que se puede destacar. Sobre todo, quisiera ya en esta plática darles perspectiva a los valores que están caminando para sus tesis,
sobre estos temas que a ratos se nos olvida. Como tenemos profesores en el colegio Michoacán tan brillantes, a veces nos seducen con sus esplendores, pero creo que el colegio Michoacán nació en cuna humilde y buscamos los que fuimos los primeros sentirnos capaces de Zamora hacer historia de tu vida, un poco cabida dentro de los ámbitos académicos. Por eso voy a tratar un poco de hacer esta especie de síntesis que me lleve a hacer conciencia de esto que, como digo, creo que se da ver encima, la configuración de este espacio. Desgraciadamente, la suerte de lo que fue la heroicidad de Jacona y Zamora está siendo sepultada por el cemento. Nuestros mentes han ocupado lo que hubiera sido lo último. El poblaco que tenemos enormes laderas, enormes espacios que hubieran sido ideales para los centros de habitación, pero se escogió la comodidad del llano. Se quitó esa posibilidad que pudiera haber sido Zamora un lugar como las partes del Nilo en Egipto, el granero de toda una gran región, a donde iban los israelitas a comprar trigo. Entonces, este tipo de cosas, ahorita ya en lo que cabe, que ya no cabe mucho, tendríamos que un poco reflexionar. Y empiezo a decirles un poco las posibilidades que tiene todo este espacio. Y diré que es Jacona el punto del que voy a partir. Jacona tiene, desde luego, la grande ventaja sobre Zamora, que es más antigua, y sobre todo que no tiene fecha de fundación, que conozcamos, puesto que allí en ese espacio radicaron culturas que nos dejaron las tumbas de Tiro del Lopeño, los petroglifos del Curutarán, la pintura rupestre del Curutarán, y sobre todo una gran riqueza botánica que todavía es rescatable. De hecho, yo he emprendido a partir de mi condición ya de profesor emérito de esta institución a seguir activo en cosas, y una de ellas es que estoy tratando de fundar el Jardín Botánico de la región, respetando las especies endémicas de estas partes para que alguien que tenga capacidad las clasifique y sepa su aprovechamiento. Para decir un poco lo rico que es esto, yo he encontrado, por ejemplo, con la sabiduría de las gentes, hierbas que me han servido para muchas cosas. Por ejemplo, les doy una receta, el palo dulce, que es un árbol endémico de por acá, tiene aquella sabiduría de nuestras abuelas que curaban las gallinas con un palito de ese palo que se ponía sobre el agua y era bueno para detener cuando se estaba quedando sin gallinas el gallinero. Pero hay la parte macho de este árbol que sirve para endurecer las encías. Cuando uno tiene el sangrado de encías, sirve para esto. Pero no me entretengo en este tipo de cosas porque soy en esto un principiante, un aprendiz de todo y sabio en nada. Y sigo con mi cuento. Cuando los españoles aparecen finalmente por estas partes, evidentemente van a tener luego el espacio que la relación de Michoacán les da en alguna de sus partes, aprovecharse de la creencia de estas culturas de que va a venir alguien superior. Era pues inútil porque ya estaba decretado el fin de los dioses de las culturas de acá. El famoso Quetzalcóatl, este tipo de cosas. Sucede en uno de los tiempos más brillantes que toca a Europa, que es el tiempo del Renacimiento, el tiempo de los descubrimientos, el tiempo del rompimiento de la unidad religiosa que había venido a construirse
a partir de siglos. En fin, es un periodo de enorme interés para los historiadores. A partir de eso empezar a considerar lo que acá va a ser. Entonces llegan los españoles y la primera parte donde tratan de incursionar es a donde había gente y que no querían trabajar, querían estos que estaban a raíz a cuenta de que eran paganos y no han derecho a apropiarse de su mano de obra y todo este conflicto que va a traer a lucha la justicia por parte de los canonistas de aquel tiempo, los principios de Vitoria, y llamaría yo, para ya poner un poco más de localización, el Vasco de Quiroga, con que la suerte a nosotros Dios o que. Entonces, este tipo de situaciones que llegan va a ser en lo que toda la población de Jacona uno de sus espacios más afortunados para los que lograron llegar a Canadá. La idea que les empecé a decir de que la ciudad de Samara se era fundada en 1540 se basaba en que el rey Mendoza hizo exploraciones por este tierra por allá. Entonces fingió que fincó las bases de un fuerte para defender la región de las incursiones de los pueblos nómadas que llamaban chichinicas como un generito. De hecho, no tenía necesidad de este tipo de fuerte porque era la gran laguna del mar Chavale que llamamos, que combinaba con la laguna de Ajacuarán, que permitía casi nada más en tiempo de secas, medio esquivando los charcos, llegar de una parte a otro. De todas formas, los de Jacona, que vivían al pie de los cerros Cuadres, tenían esa altura para poder dominar el paisaje y defenderse cuando venían un grupo a quererlos atacar. Por la relación de Chatón segura que Jacona se situaba uno de los puntos estratégicos para dominar las fronteras de esto que llamábamos que se había llamado el Ilechaco y de los cazones, es decir, una especie de territorio convive, ciudad de lenguas, diversidad de etnias y grupos, pero que bajo el estilo combativo de los Huacosecha de la región del lago de Pátzcuaro habían un poco ocupado toda esta región y tenían justamente uno de los puntos de defensa del territorio en Jacón. Cuando llegan los españoles, la primera cosa que se ocurre es que, habiendo tanta agua cerca, no había por qué estar en la sequedad del nopalito que encontró a Tarecuate de aquellas faltas y empiezan a tratar de reubicar la comunidad india en otro lugar. Ya para entonces él repartía el territorio para los conquistadores que tenían más influencias en donde se reparten las cosas, que es siempre el gobierno. O sea, había gente que consiguió encomiendas y cosas que se pidieron tener en el territorio, sobre todo de distribución de caballerías de tierra, que eran extensiones enormes de territorio. Y el tipo de empezar a vivir de Jacona tiene que ver como primeros acompañantes de la comunidad que empieza ya a ser catequizada y bautizada en ese proceso de los primeros años que se llamó la conquista espiritual, y llega entonces a ser un lugar atendido por un clérigo de los que va a empezar a formar Vasco y Quiroga en su colegio de San Nicolás, que curiosamente se le llama el colegio de Chata en Coseguina, porque a nosotros pues ahora tenemos para nuestra institución. El colegio Michoacán, fundado por Don Vasco, se funda en la ciudad de Pátzcuaro
hacia el año de 1538, y tiene entre sus grandes profesores precisamente a este que fue el autor de la Relación de Michoacán, Fray Jerónimo de Alcalá, y a un gran poeta que se llamó Cristóbal de Cabrera, cuyos manuscritos están en la Biblioteca Vaticana, que fue un gran poeta de la Quilla, y se ha explorado como las primeras composiciones de tema novohispano, en fechas tan tempranas como en 1540. Él fue pedagogo, excepto de los hijos de Hernán Cortés que vivían en Pernaval, sino que era muy interesante que también vale la pena alguna vez dar. Entonces, el asunto de este cuento es que llega después de estos primeros años a ocupar el rumbo de Jacona, una orden de religiosa, la orden de los agustinos. Entre ellos un misionero que había sido de ese tipo de misioneros marinos, dominaban la vida de su religión, de su orden, con otro tipo de actividades, ya fuera como capellanes o de otra forma. Y soy Sebastián de la Cebeta, viniendo a Jacona, la vieja, se le ocurre que no había necesidad de estar sufriéndose y cambia la comunidad de Jacona, como le decía, el Nopalita, a la mar de donde ahora está ubicado. Pero para eso tuvo que hacer trueque con un gomendero, o más bien un estanciero que ya tenía esa concesión. Se llamó Gonzalo de Sandoval. Y probablemente sea todavía originario y de apellidos en lugar que ocupa familias de la ciudad de Conaco. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para ir entendiendo Y trueca entonces y la cercanía que tenía Gonzalo de Sandoval al río, que ahora llamamos que no sé cuándo originó el nombre, y le encomienda, las estancias y las caballerías de tierra con pase en el manantial de Orandín. Y para allá, pues a contar lo que él quisiera. Entre ellos va a incluir lo que ahora es una parte de lo que yo habito mucho, que es el cedro de goma, y muchas de las cosas que la geografía de Jacona nos ofrece. Entonces, este trueque hace que la Jacona, donde la conocemos, se origine hacia el 1554-55. Las crónicas becas dicen 55. Él empieza a venir, pero la comunidad, que era un cacicazgo importante antes de la idea de los españoles, la comunidad india protesta por esa presencia indebida de los españoles dentro de el espacio habitacional. Empiezan a luchar porque pues, les dejen lo suyo, que se vayan a poblar al Capante. Y empieza a planearse ya el proyecto de la ciudad de Salud, que logra cuajar hasta el año 1574, cuando el doctor Alonso Martínez viene, de delegación del virrey Enríquez, a repartir los solares de donde iban a citarse las familias. Pero hay un grupo de españoles que se queda en territorios de Jacona, no se les obliga a venir Sotalpa, que son los descendientes justamente de Sandoval, que luego va a generar a Sigartúa, los Gómar y algún otro apellido que ya corriendo un poco la documentación, posiblemente nos enteremos de que se trata probablemente de los Álvarez, que también son familias asidas en Jacona de Anterrato. ¿Y cuál fue el motivo que trajo un poco la crisis que hizo que se resolviera el separar los españoles de que la República de Indios? Es que no se la aguantaba lo que les decía
hice presumir pureza de sangre, cosas como que sucede que encontré yo trabajando en documentos del archivo de Indias un pleito en donde dos señoras se agarran a chapinazos, es la chancla, le llamaban chapín. Entonces, porque una otra le acusó de que tenía orígenes africanos. Entonces, este es el motivo que desde Xapa sacan a sus padres y hubo apenas tiempo de que no fuera sangre, pero ya veían que no podían seguir causando el escándalo a la comunidad originaria y además no estarán a dar contenta con que les cargara más multas y ahora vivir un poco del quinto a base de retrasar juicios o lo que se pida. Corremos muy rápidamente porque creo que Kimbo se nos va a ir a otros capítulos de que lo que va a ser el vivir de estas dos comunidades. Obviamente, la comunidad india, cuando ya se libra de los españoles, restituye su ciclo de fiestas, que es la vida de las comunidades. Una comunidad aborigen no tiene este ciclo de fiestas donde se entrenan sus líderes, asumen los cargos, es un camino para saber que tiene capacidad y responsabilidad de responder a lo que se le encomienda. Y entonces la fiesta es importante. ¿Qué es lo que provoca la fiesta? Obviamente endeudamiento y los acumuladores de la vía de Zamora que ya los apartan y les ponen un límite que es el famoso río Duero. O sea, sabiamente los zamorenos hemos llegado desde hace un rato que nos hace apropiarnos tierras de la comunidad de Jacón. Esto ya es en tiempos tan incomunicables como cuando se construye el Cunil de Zagadores, se río nuevo. Sé que es buen rato de aplicación a esto. Entonces, la relación entre las dos comunidades va a tener siempre este tipo de problemas de ser distintas en su vivir cotidiano y en la perspectiva de vida. Mientras que la comunidad india vive para la fiesta y trabaja para la fiesta. La comunidad, Selena Zamora, es una comunidad que vive del lucro, del logro y de todo lo que toca este tipo de actividad de acumulación. Obviamente, la capacidad de estos que tenían sus guardaditos y se hacían amigos de alguno de los cargueros de la fiesta en Jacona, pues le endeudaban de por vida y iba debilitándose. Pero la comunidad de Jacona lucha hasta que ya le es posible, les imposible, que es con independencia, porque no en hierro, y invadan de nuevo su territorio. Había quedado un grupo, como les dije, los españoles de Jacona, que a partir de Orandino colonizan toda la parte que corre hacia Santiago. Pero los zamoranos tuvieron siempre una inteligencia muy grande para, temiendo la enemiga de los de Jacona, lograr, sin embargo, a cuenta de las que les rendaran espacios y que les expandieron su explotación a la parte. Hay que poner a cuenta de los zamoranos el gran trabajo que fue la disertación de la Gran Chanda, que duró siglos. Esa abundancia de agua que venía de la parte de la sierra era una riqueza, de que podían, con un tipo de bordos, almacenar el agua y sedimentar el barro, que era un abono natural para las tierras. Y ese es un trabajo que hay que dedicarle un estudio, una investigación enormemente importante por lo que toca a lo que fue. Pero como les digo, a raíz de la independencia, la comunidad indígena va a empezar a perder sus privilegios, sus derechos, más bien que otra cosa, ¿no? Tanto que la guerra de independencia para Jacona fue mortal. Desapareció en pueblo de Japón.
trabajando en el archivo de la parroquia de San Agustín, encontré con la noticia de los curas: no hay gente, no hay culto. Por un espacio inconsiderable de voz. Y es cuando los españoles de Jacona bajan de donde estaban, que no les permitían el trato y la compra de espacios donde vivir acá, en lo que ahora es la Cocona de los barrios. Acuérdense que las comunidades de orígenes tienen la organización por barrios en sus comunidades y tiene mucha importancia acentuar esta diferencia entre los dos estilos de vivir y actuar. En un determinado momento los agustinos van a ser los creadores de una región muy amplia adscrita a lo que podríamos llamar el entorno de Jacón, que tenían visita de su convento en Tangancícuaro, tuvieron en Santiago y lo tuvieron también en Jarico. Era una región enorme la que controlaba el territorio de Jacón. Jacón a la prehispánica era la que dominaba todo este espacio. A partir de, como digo, del lugar donde estaba emplazada con los ceros cuates hasta llegar al final de la ciénaga, la parte de Ocotlán, hay un lugar que se llama Coína y eran gentes tributarias del cacique de Jacón, se estaban a controlar. Obviamente Saguayo y el San Pedro Caro, Ixtlán, Pajacorán, todo esto estaba controlado con los de Jata. Entonces, este es un poco el rumbo que va dando esta conformación de los antecedentes que oran, como se indicaba en el título de mi charla. Trato yo de ver totalmente distinto lo que está sucediendo. Esa tradición que hay que construir a partir de lo que pasa a partir de la independencia hasta llegar a nuestros días. Al grado de que Jacona, habiendo sido el cacicazgo, llegó durante el siglo XIX a ser realmente el lugar de veraneo de las familias moranas. Se llegaron a quedar con los manantiales comprando en la hacienda de Tamanda. O sea que esta es una historia muy interesante que hay que estudiar. Pero el ánimo que yo quiero dejarles a ustedes es que lo veamos en este tipo de riqueza nuestra, de la historia de nuestro mestizado. Este tipo de caminar a conformarnos como una unidad, que no importa los orígenes que tengamos, nos constituimos en algo que tiene que ver con el que ahora estamos peleando por ser una ciudad y por tener lo que tenemos derecho a ellos. Yo quisiera, porque me quedaría rollo para que ustedes, pero me gustaría más bien dejar ya de platicar, hacer al perico y que me hagan alguna pregunta que les pueda interesar.